Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es cuando el corazón no bombea sangre de manera eficiente. Y al no bombearla de manera eficiente, lo que va a hacer es generar signos y síntomas por bajo gasto, porque no inyecta la sangre que debería, y además signos y síntomas congestivos porque va a aumentar la presión de manera retrógrada al no movilizarla de la manera adecuada. Hay tres formas para clasificarla. La primera va a ser en función del tiempo de evolución, crónica versus aguda. La segunda va a ser en función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Va a ser sistólica versus diastólica. Y esta es fundamental a la hora de plantear el tratamiento. Y la tercera es en función del lado del corazón afectado, que puede ser derecha versus izquierda. Yéndonos para la primera clasificación, crónica versus aguda. La insuficiencia crónica es el estadio final de diferentes enfermedades, ¿sí? Donde el corazón se va a ir deteriorando cada vez más hasta que va a llegar un momento en el que la sangre no se bombea de la manera eficiente. Además, lo que puede ocurrir en el transcurso de la crónica es que por diferentes motivos, por ejemplo, una fibrilación auricular, un deterioro brusco o una infección, va a ocurrir una descompensación a insuficiencia cardíaca aguda, donde los signos y los síntomas se van a agravar. Pero por otro lado, también está la insuficiencia cardíaca aguda, donde puede ser el debut de la enfermedad. Será cuando el corazón no eyecte la sangre de la manera eficiente, pero de forma aguda. La clínica va a ser más severa porque ni el corazón puso en marcha mecanismos para mejorar la fracción de eyección, ni el cuerpo estaba preparado para esta situación. Ahora pasando a la clasificación de sistólica versus diastólica, esta va a depender del valor de la FEBI. Como dijimos, la FEBI es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En la sistólica, la FEBI va a estar disminuida, menos del 40%. Y en la diastólica va a estar mayor al 50%. Ahora la vamos a desglosar. Y por último está la clasificación derecha versus izquierda, que va a ser en función del lado del corazón comprometido. Esto se verá reflejado en la sintomatología, por lo que podríamos considerarla una clasificación clínica. Vamos a arrancar por esta última. Y antes vamos a esquematizar de manera muy resumida y gráfica cómo es el circuito de sangre para entender a dónde y por qué ocurren los síntomas. La sangre va a llegar del cuerpo a través de las venas cava al corazón derecho, aurículas y ventrículos. Luego va a pasar por las arterias pulmonares hacia el pulmón para oxigenarse y va a volver a través de las venas pulmonares al corazón izquierdo, aurículas y ventrículos. Y luego a través de la aorta se va a distribuir para todo el cuerpo. Y ahí vuelve a iniciar el circuito por las venas cava del corazón derecho y así sucesivamente. Entonces, va a haber signos y síntomas que se van a deber a una disminución del gasto cardíaco, que estos son los signos y síntomas anterógrados, y los congestivos, que son los retrógrados, ya que la sangre no se moviliza adecuadamente, por ende va a aumentar la presión y esto se va a transmitir de manera retrógrada con congestión. Los anterógrados que corresponden al corazón derecho no son muy relevantes clínicamente. Ahora, los del izquierdo sí, ya que el cuerpo es quien va a estar recibiendo este gasto cardíaco disminuido, por lo que va a estar menos perfundido. El tema es que los órganos no saben qué es lo que está pasando a nivel cardíaco. Por ejemplo, a nivel renal se van a poner en marcha sistemas como el sistema renina-angiotensina-aldosterona para reabsorber agua y sodio. El sistema nervioso simpático va a producir vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca para así poder aumentar el gasto cardíaco. Además, se va a secretar ADH para reabsorber agua y así a cada nivel. Clínicamente, el paciente, como va a estar con astenia o liguria, justamente está reabsorbiendo todo. Puede hasta incluso haber síncope, ¿sí? Porque va a aumentar la demanda y el corazón no va a ser capaz de satisfacer esa necesidad. Hasta incluso se puede llegar al estadio del shock cardiogénico. Luego, en cuanto a los congestivos que corresponden al nivel derecho, ¿a dónde se van a manifestar? A nivel sistémico, porque como vimos es lo que está atrás, entre comillas. ¿Y cómo se va a manifestar? Con el aumento de la presión venosa, porque la sangre no se va a estar movilizando de la manera adecuada, y esto va a llevar a la formación de edemas, ascitis, va a haber ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. A nivel izquierdo, ¿qué es lo que está atrás? Los pulmones, por lo que se va a producir un aumento de la presión hidrostática en los capilares que va a generar extravasación de líquido a los alvéolos, manifestándose así con el edema U de pulmón, que va a generar disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Y a nivel del examen físico, lo que vamos a ver son crepitantes, inspiratorios y vivasales. Como vimos, el otro modo de clasificarlas es en función de si el problema es eyectivo o de llenado, sistólica versus diastólica respectivamente. En el primer caso, en el eyectivo, el corazón justamente tiene problemas para eyectar. O sea, la FEBI va a estar menos del 40%. Es decir, que de lo que llega de sangre va a eyectar un menos del 40%, cuando sabemos que lo normal en general es del 50-60% según la bibliografía. Y en el caso de la diastólica, el problema está en el llenado. Es decir, que por diferentes motivos
que ahora los vamos a ir viendo, va a llegar menos sangre, pero va a eyectar una buena fracción en función de lo que llega. Por eso es que la FEBI es mayor del 50%, porque eyecta bien, pero llega menos sangre. Por lo que, si bien la fracción que eyecta es normal, el volumen es que no va a ser adecuado. Yéndonos a las etiologías, en el caso de la sistólica, lo más frecuente va a ser la cardiopatía isquémica, seguida de la miocardiopatía dilatada, y también está la miocarditis, entre otras. Y en el caso de la diastólica, lo más frecuente tenemos la miocardiopatía hipertrófica, la restrictiva y la hipertensión arterial. Yéndonos ahora para la parte del tratamiento, en el caso de la sistólica va a ser como si fuera una receta de cocina, entre comillas. Es decir, va a haber un paso a paso estricto porque es la insuficiencia cardíaca más estudiada a diferencia de la diastólica. Y es por eso que en las guías hay pasos bien determinados, porque lo que se vio es que estos tratamientos que después vamos a ir mencionando cambian el pronóstico. En cambio, en el caso de la diastólica, es un tratamiento más artesanal. Es decir, se van a ir viendo los signos y los síntomas que el paciente va teniendo, se los van a ir tratando, pero hoy en día sí hay un grupo de fármacos que cambia el pronóstico, que también lo vamos a ir viendo. Ahora, para entender bien el tratamiento y por qué se dan los fármacos que se dan, hay que entender un poco de la fisiopatología. Lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca es que el gasto cardíaco va a disminuir, como ya dijimos, por lo que va a haber una hipoperfusión anterógrada. Esto va a gatillar la activación de mecanismos de compensación, como el sistema renin-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, la ADH y los péptidos natriuréticos que vamos a verlos después. El problema es que además de intentar mejorar esta situación, estos mecanismos van a dañar. Por ejemplo, el sistema renin-angiotensina-aldosterona con sus componentes va a generar toxicidad miocárdica. El sistema nervioso simpático y la ADH van a producir un remodelado a nivel cardíaco. Y a su vez, esta toxicidad generada por el sistema renin-angiotensina-aldosterona va a terminar generando un remodelado. Por lo que, paradójicamente, estos mecanismos, al intentar mejorar la situación, van a terminar dañando el corazón y se va a retroalimentar todo este ciclo vicioso. Es por eso que el tratamiento va a apuntar a bloquear estos mecanismos, porque se vio que haciendo esto mejora el pronóstico y la sintomatología. Además, algo que sucede es que estos mecanismos, sobre todo el sistema renin-angiotensina-aldosterona y la ADH, van a buscar reabsorber líquido a nivel renal. Porque, como dijimos, el riñón detecta una disminución de volumen por esta hipoperfusión y este aumento de líquido sumado a que no se moviliza de la manera adecuada va a generar aún más congestión. Por eso es que además de bloquear los sistemas, vamos a dar diuréticos en caso de que el paciente lo necesite. En cuanto a los péptidos natriuréticos, esto es lo que hacen, van a defender el corazón de estos sistemas, del renin-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático. Además van a generar vasodilatación y también son natriuréticos, es decir, que van a eliminar sodio por la orina. Hay una enzima llamada nerlipresina que lo que hace es degradar estos péptidos, cosa que nosotros no queremos que suceda. Por ende, uno de los tratamientos va a apuntar a inhibir a esta enzima para de este modo aumentar la cantidad de péptidos disponibles y mejorar un poco la situación. Entonces, el primer tratamiento que vamos a ver es el de la insuficiencia cardíaca sistólica, cuya FEBI dijimos es menor del 40%. También lo que dijimos es que va a ser un tratamiento tipo receta de cocina en el que hay que seguir un paso a paso. El primer paso va a ser obligatorio a todos los pacientes. ¿Y esto por qué es? Porque se vio que aplicando este tratamiento mejoran el pronóstico, aumentan la supervivencia, disminuyen las hospitalizaciones y además, por supuesto, mejoran los signos y los síntomas. Este paso está formado por 4 fármacos y se deben dar los 4. El primer grupo de fármacos son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos los GIECA o los ARA2. Como segundo grupo de fármacos tenemos los beta bloqueantes. Tercer grupo de fármacos, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Y el tercer grupo son los inhibidores del CGLT2. En cuanto a los YECA o ARA2, hay que tener cuidado en no bajar tanto la tensión arterial y además hay que tener cuidado con la función renal, porque son fármacos que no se pueden dar cuando el filtrado está muy bajo. Respecto a los beta bloqueantes, vamos a tratar de equilibrar este exceso de actividad del sistema nervioso simpático. Los que se usan a nivel cardíaco son el bisoprolol, metoprolol, carvedilol y nebivolol. Como regla mnemotécnica tenemos BC-MN. Y ojo con estos fármacos porque en insuficiencia cardíaca aguda no se pueden utilizar. No se pueden ni arrancar ni subir las dosis. Y cuando se inician por fuera de la insuficiencia cardíaca aguda, se deben dar a dosis bajas y en dosis escalonadas. En cuanto a los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, tenemos la espironolactona y la eplerenona.
hay un tercero que se suele utilizar sobre todo para nefrofinerinona, pero no está todavía indicado a nivel cardiovascular. Y en cuanto a los inhibidores del CGLT2, acá tenemos a las glifosinas, la adapto y la empaglifosina. Son fármacos que se empezaron a utilizar en pacientes diabéticos como antidiabéticos orales, pero se vio que en pacientes con insuficiencia cardíaca mejoran el pronóstico de la supervivencia. Entonces se deben indicar tengan o no tengan diabetes. Ahora, aquellos que persistan con síntomas a pesar de este tratamiento, más por supuesto tratar siempre las comorbilidades, modificar hábitos higiénico-dietéticos, hay que ir al segundo paso. Acá vamos a hacer una sustitución de IECA o ARA2, dependiendo cuál estemos dando, por los ARNI, que son la combinación de un ARA2 con un inhibidor de la nerlipresina, como vimos que es la enzima que degrada los péptidos natriuréticos. ¿Sí? Se va a usar el valsartán como ARA2 y el sacubitril, que es el inhibidor de la nerlipresina. Por supuesto, estos se pueden iniciar de primeras en el primer paso en vez de darle un IECA o un ARA2, por ejemplo, si un paciente lo diagnosticamos con insuficiencia cardíaca en estadios más avanzados. Algo importante a tener en cuenta en la sustitución es que nosotros no podemos darle juntos dos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo que antes de sustituirlo hay que tener un periodo de lavado. Se necesitan 36 horas antes de poder darle el ARNI. Suspendemos 36 horas y ahí le indicamos el ARNI. Y como segunda cosa que tenemos que hacer en este paso es ver si necesita algún dispositivo. Los dispositivos que tenemos son el DAI, el desfibrilador automático implantable o el resincronizador. El DAI es el que va a impedir la muerte súbita por arritmias ventriculares. Y la terapia de resincro es lo que va a ser, se va a enfocar más en mejorar la mecánica, ¿sí? Entonces vamos a desglosar un poquito más estos dos dispositivos. El DAI, como vimos, impide la muerte súbita por arritmias, es decir, que ante la primera que se dispara una arritmia, se desfibrila. Pero esta no alivia la sintomatología, ni tampoco mejora el fallo de bomba ni disminuye la cantidad de ingresos. Por ende, lo vamos a indicar en un paciente que tenga insuficiencia cardíaca sistólica, que haya tenido arritmias ventriculares o muerte súbita recuperada. Esto como una prevención secundaria. Ahora, cuando mi paciente también, lo vamos a indicar cuando mi paciente tenga insuficiencia cardíaca sistólica, con una FEI menor del 35% y un NIJA de 2 o 3 con tratamiento médico óptimo, o sea, el primer paso, por 3 meses. Y esto es la prevención primaria. La pregunta es, ¿por qué en estos dos niveles de NIJA y no, por ejemplo, en el NIJA 4? Porque en pacientes con NIJA 2 y 3, la causa más frecuente de mortalidad son las arritmias ventriculares. En cambio, en el NIJA 4, la causa más frecuente de muerte es el fallo de bomba. Entonces, la terapia de resincro dijimos que mejora la mecánica y sí va a disminuir los ingresos y mejorar la clase funcional. Entonces, los ventrículos van a estar débiles y desincronizados. Hay asincronía. Entonces, el bombeo va a ser mucho peor. El dispositivo lo que hace va a ser el marcapasos. Se van a poner 3 cables a nivel auricular, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. El de las aurículas es para mantener el ritmo sinusal. El tema es que en pacientes con FA no se les indica. Y la indicación del resincro va a ser en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica con una FEIMER del 35% con asincronía. ¿Y esto cómo lo vemos? Con un QRS ancho en el electro. Además que estén sintomáticos, tiene que tener un IJA mayor a 2 y con un tratamiento médico óptimo por 3 meses. Y por supuesto, si mi paciente tiene ambas indicaciones, se le indican ambos dispositivos, un DAI más un resincro. Ahora, hay pacientes que a pesar de esto siguen con síntomas y ahí tenemos que ir al último paso. Acá va a haber una batallón de fármacos, ¿sí? Que lo que van a buscar exclusivamente es mejorar la sintomatología. Nosotros lo que queremos es mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Entonces vamos a ver las indicaciones de estos fármacos y le vamos a ir indicando el que nosotros creamos que es el indicado. Tenemos la ivabradina, este fármaco lo que demostró es disminuir la cantidad de ingresos, pero solo se va a poder indicar cuando mi paciente tenga ritmo sinusal, no FA. ¿Por qué? Porque actúa a nivel del nodo sinusal. También cuando mi paciente tenga una frecuencia cardíaca mayor a 70, porque tampoco le vamos a bajar tanto la frecuencia, ¿sí? Bien, después tenemos la digoxina. Este fármaco lo que hace es, lo que hacemos es utilizarlo en pacientes con FA con una respuesta ventricular rápida y además está bueno porque es un poco dinotrópico positivo. Después tenemos la hidralazina más los nitratos. Este va a ser útil en embarazadas y en pacientes con enfermedad renal crónica. Recordemos que en pacientes embarazadas el tratamiento es complejo porque hay muchos fármacos que están contraindicados, pero este es uno de los que sí se puede dar.
También tenemos el hierro intravenoso, ¿sí? Que en pacientes con ferropenia se demostró disminuir la frecuencia de hospitalizaciones. Y como vimos también están los diuréticos, que estos son fundamentales en pacientes que están muy congestivos. Por supuesto, se los podemos indicar antes, no es que tenemos que llegar al tercer paso, pero lo que sí tenemos que saber es que se usan en las dosis mínimas posibles. ¿Sí? Como diuréticos tenemos la furo y la espironolactona. La furo disminuye mucho la volemia, por ende hay que tener cuidado con el tema de las dosis. El paciente lo suele utilizar, por ejemplo, a demanda a la furo si un día, por ejemplo, comió mal, se le formaron edemas, toma su dosis de furo. El paciente en general suele saber la dosis y cómo manejarlo. En general se controlan con el peso y, como dije, con los edemas en las piernas sobre todo. Y por último tenemos los calcio antagonistas. Tenemos los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. Los primeros son el verapamil y el deltacem, que como sabemos están contraindicados en la insuficiencia cardíaca. En cambio, los otros, que tienen el sufijo de pinos, como el amlodipino, se pueden utilizar, pero la realidad es que no tienen demasiado beneficio pronóstico, se prefieren el resto de los fármacos, pero sí se pueden dar, por supuesto. Y ahora pasamos a la insuficiencia cardíaca diastólica, donde la FEBI es más del 50%. Acá, como dijimos, es un tratamiento más artesanal. También, como dijimos en la insuficiencia cardíaca sistólica, hay que tratar comorbilidades y mejorar hábitos higiénico-dietéticos. Esto siempre. A la congestión, ¿cómo la vamos a tratar? Con los diuréticos. Además, hay que controlar la hipertensión arterial, porque como vimos, es una de las principales etiologías. Y por último, también dijimos que hay un grupo de fármacos que sí demostró mejorar el pronóstico. ¿Y estos cuáles son? Los inhibidores del CGLT2. Por ende, a pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, obligatoriamente le vamos a tener que dar estos fármacos, ya que se vio un beneficio pronóstico. Entonces, en resumen, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca lo vamos a dividir en función de si es sistólica o si es diastólica. Ambas requieren, como paso cero, tratar las comorbilidades y mejorar hábitos higiénico-dietéticos. La sistólica tiene su tratamiento cual receta de cocina con sus pasos. Primero le damos los 4 fármacos, IECA, beta-bloqueantes, inhibidores del CGLT2 y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, porque son los que mejoran el pronóstico y disminuyen hospitalizaciones. Segundo paso, persisten con síntomas, sustituimos IECA o ARA2 por Losarni, ojo con el periodo de lavado y además vemos si necesita algún dispositivo. El DAI en caso de que haya tenido arritmias, una muerte súbita recuperada y el resincro cuando hay una mala mecánica. Tercer paso, sigue con síntomas. Bueno, le vamos a tener que dar uno de los fármacos del batallón para poder mejorar la sintomatología. A todo esto le vamos a sumar los diuréticos en caso de que el paciente esté muy congestivo y los necesite. Y en caso de la diastólica, insuficiencia cardíaca diastólica, el tratamiento es artesanal. Vamos a tratar la congestión con los diuréticos, vamos a tratar la hipertensión arterial y además le vamos a agregar los inhibidores del SGLT2 porque sí se vio una mejoría pronóstica. Hasta acá llegamos con el video de la insuficiencia cardíaca, espero les haya sido útil. Cualquier duda o consulta me la pueden dejar en comentarios.